Gonzalo Oliveros. Del disco Get Some, que saldrá en este 2025, eso fue Bonnet of Fire, es lo más reciente de Matt Berninger, el vocalista de The National, que saca una segunda producción solista que estamos estrenando esta mañana aquí en Real, con gran gusto. Sinceramente, a mí sí me da mucho gusto el poder tener la posibilidad de presentarles a ustedes música nueva a través de esta frecuencia digital. Gracias por estar con nosotros como cada mañana, la gente que está de diversas partes del mundo y por supuesto de este país llamado México a través de radio-real.com. Sí, como ya lo pedimos de manera recurrente, quieren decirnos de dónde, pues aquí lo leemos, ¿no? Así, si lo quieren mandar ahí en el chat de radio-real.com, así que me pongan soy tal y estoy escuchando de acá. Y lo mismo, bueno, si me están escuchando en los Alexa, si quieren entrar ahí o lo quieren hacer a través de un mensaje de Twitter, si lo hacen a través de Radio Garden, lo pueden hacer así. También buenos días a Torreón, desde los Estados Unidos también, ahí desde California. Buenos días. Hay gente que nos escucha esta mañana en Washington, en Zapopan, en Celaya, en Cancún, en Uruapan. Como les digo, en el área metropolitana de Guadalajara, un montón de gente. En Torreón, en Teocaltiche, en Gise, en Alemania, en la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, en San Juan del Río. Muchas gracias a la gente que está. Muy buenos días a todos los que están en Guanajuato, en Tijuana, en España, en Querétaro, en Campeche, en Oakland, en Tampico, en fin, o sea, sí hay, como siempre, cada mañana hay un montón. Eric Ramírez, que está en Mazatlán, en Dallas, Texas también, que están llegando esta mañana desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Zacatecas, como les decía, en León, en La Cañada, en Celaya, en fin, un saludo a todos, desde León, Guanajuato, gracias, desde Tlaquepaque, desde Cuauhtémoc, desde, en fin, no quiero repetir los nombres porque pues, son un montón, desde Richardson, en Texas, en Tonalá, en Aguascalientes, en la calurosa Guadalajara, como ya los decíamos, desde Zapopan, en fin, buenos días a todos, desde Tamazula de Jordano, desde Zapotlán el Grande, desde la alcaldía Coyoacán, que si me acuerdo de dónde se escribo, pues veo los nombres y recuerdo, trato de recordar de dónde se encuentran, de Chicopee, en Massachusetts también. Muchas gracias a la gente que está con nosotros, lo agradezco enormemente que estén esta mañana aquí en Real. Gracias, muchas gracias. José Miguel desde Celaya, bienvenido seas también tú. Bueno, bienvenidos todos. La verdad es que me da mucho gusto el tener la posibilidad de saludarlos a cada uno de ustedes en una mañana como esta. Vamos a comenzar con Teuchitlán, la situación de este campo de entrenamiento y exterminio que se encuentra a nada de la capital jalisciense de Guadalajara, Jalisco, y que ha convertido el caso en dos vertientes, uno de profundo terror, de horror, de tragedia y de repudio, y el otro en un botín político. Porque después de la declaración que hizo el día de ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, diciendo que él dudaba enormemente que las autoridades locales, es decir, el gobierno de Jalisco, no supiera lo que estaba sucediendo en Teuchitlán, pues comenzaron dos operaciones. La operación de los propagandistas de la Cuarta Transformación para responsabilizar al no solo gobierno de Pablo Lemus, sino al saliente Enrique Alfaro de haber hecho caso omiso de lo que se había reportado ahí desde septiembre, o diciendo que quien lo había encontrado eran las madres buscadoras y que ellos no se habían dado cuenta, y por supuesto los que lo quieren defender. Entre los que quieren defender o quieren clarificar qué es lo que sucede, se encuentra por supuesto el fiscal de Jalisco, que mandó este mensaje de 2 minutos el día de ayer en la noche. Adelante. Nos encontramos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde hace unos días integrantes de un colectivo encontraron nuevos indicios para la investigación abierta en septiembre pasado. Este lugar fue descubierto por un operativo de la Guardia Nacional, la cual fungió como primer respondiente el 18 de septiembre de 2024. En aquel momento fueron detenidas 10 personas, mismas que fueron vinculadas a proceso. 2 más se encontraban privadas de su libertad y se encontró además un cadáver cubierto con plástico. Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. La investigación sigue su curso.
para esclarecer estos hechos con absoluta transparencia y responsabilidad. Hasta el momento, se han localizado 4 espacios con presuntos restos humanos. Estamos llevando a cabo un análisis forense detallado y minucioso para poder determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados. La primera búsqueda de restos humanos, encabezada por la Fiscalía del Estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre. Participaron más de 10 personas. Se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación de suelos y binomios caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello, iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos. No obstante a ello, el trabajo pericial continúa para determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones, garantizando que cada hallazgo sea tratado con el debido rigor científico y respeto a las víctimas y sus familiares. El gobernador Pablo Lemus nos ha instruido continuar con las investigaciones para descartar la presencia de más restos humanos en este predio y que sigamos colaborando con los colectivos de personas desaparecidas. Nos ha instruido además de también iniciar los procedimientos de extinción de dominio de este predio para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de forma coordinada con los 3 órdenes de gobierno en este y en cualquier otro tema que sea de nuestra competencia. Muchas gracias. Miren, déjenme hacer unas anotaciones a lo que acabamos de escuchar. El predio fue encontrado por la Guardia Nacional en septiembre. Entonces, tendría que haber tenido conocimiento el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, como también tenía que tener conocimiento la Fiscalía del Estado de Jalisco. El fiscal dice, se hicieron diversos trabajos entre septiembre y octubre. Hay que recordar que el gobierno federal cambió de manos en octubre, pero el gobierno estatal hasta diciembre. Y no se encontró nada. Pero los trabajos fueron insuficientes. Y aquí la pregunta sería, ¿y por qué fueron insuficientes? ¿Faltó presupuesto? ¿Era el cambio de administración? ¿Se decidió que no se había encontrado nada? ¿Y por qué si había esta cantidad enorme de ropa, de mochilas y de zapatos, no se llamaron a las investigaciones pertinentes por parte de todas las autoridades? ¿Qué fue lo que hizo que la Fiscalía de Jalisco decidiera que no era tan importante? ¿O será que es algo que se ve de manera cotidiana? Dice el fiscal de Jalisco que hasta el momento se han encontrado 4 lugares con restos humanos. Esto no quiere decir que solo haya 4 cadáveres, sino que puede haber 4 sitios en donde se localizaron fosas clandestinas y ahí en esos 4 sitios se encontraban los restos humanos. El fiscal dice que el gobernador Lemus lo ha instruido. Curioso porque las fiscalías son independientes, pero bueno, lo ha instruido que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y aquí la pregunta es, ¿las últimas consecuencias son solo ver cuánta gente está enterrada o ha sido entrenada en este campo de entrenamiento-exterminio? ¿O cuántos más hay en Jalisco? El problema de Teuchitlán es que se está politizando. Y se está politizando a niveles que tendríamos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado por la sencilla razón que no estamos viendo the big picture. Claro que se tiene que seguir hasta el final el horror que se encontró en ese lugar. Ahora, ¿es el único sitio en donde se han visto estas cosas? No. Apenas el día de ayer, se encontraron nuevos campos en Reynosa, Tamaulipas. Allá, algo lejos de donde se encuentra Jalisco. Con lo cual quiere decir que una y otra vez estamos localizando que hay este tipo de campos en otras partes del país. También se reportó uno más en Coahuila. Y en ambos casos, como en Teuchitlán, fueron madres buscadoras, estas que Andrés Manuel López Obrador no recibió. Empezando por una de sus lideresas. ¿Se acuerdan ustedes? A mí no se me olvida.
el gobierno de López Obrador minimizó el trabajo de las madres buscadoras. En algunos casos decían que estaban manipuladas por la oposición. En otros decían que eran correos del crimen organizado. Y estas, las madres buscadoras que no han dejado momento a momento de señalar la crisis que existe hoy en día en el país de desaparecidos, son quienes han encontrado a estos campos de exterminio. Y no lo queremos ver. Que no es nada más una cuestión de Teuchitlán. Bien lo dice Pascal Beltrán del Río en su columna del día de hoy. Ha causado una gran conmoción el hallazgo de un predio donde un grupo criminal, presumiblemente el cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía cautivas a personas secuestradas y las adiestraba para usarlas como carne de cañón, y donde además asesinaba a quienes no le eran útiles y quemaba sus restos para no dejar huella por su paso del lugar. El hecho es sin duda terrible, como ha descrito la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, con todo lo espantoso que resulta, apenas alcanza a mostrar la superficie de una crisis nacional que no ha querido reconocerse, la de los desaparecidos. Los zapatos abandonados de unas 200 víctimas son una imagen que nos persigue desde que el colectivo Guerreros Buscadoras de Jalisco dio con el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán y mostró a México y al mundo los escalofriantes vestigios de la maldad que ocurrió ahí. Pero 200 desaparecidos son apenas una fracción de los 123,000 que se han acumulado en este país desde mediados del siglo pasado. La sustracción de personas es además un fenómeno que se ha acelerado desde 2018, pues a partir de ese año se ha sumado cerca de la mitad de aquel total. Hoy en día, 200 desapariciones ocurren en menos de una semana. El sexenio pasado, cuando se contaron casi 54,000 ausencias, el promedio diario fue de 25. En lo que va este gobierno ha subido 41, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, iban 6,695 casos hasta el pasado lunes. Así, el fenómeno de los desaparecidos es terrible y obviamente de aquellos que son cooptados y en algunos casos asesinados por el crimen organizado es inaceptable. ¿Cuántos de estos se están dando día con día en el país? Y no se contabilizan porque es mejor decir que los asesinatos en México van a la baja, sin considerar a estos desaparecidos que se encuentran en cientos, si no es que miles de fosas clandestinas en todo el país. ¿Cierto? Hay que investigar a los gobiernos de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus ante la inacción, la omisión, la mediocridad o la complicidad, cualquiera que sea el caso. Pero también, sobre todo, al gobierno federal, aquel que decía que habría que atender las causas y esto, la omisión, la complicidad, la mediocridad, la corrupción, fue su lema, bueno, disfrazado como abrazos no balazos durante 6 años. ¿No tendríamos que revisar aquellos que decían que a los criminales tendríamos que acusarlos con sus mamás? Esa era la política, no lo estoy diciendo yo. Ustedes pueden revisarlo, que así fue el axioma y el discurso gubernamental entre el 2018 y el 2024. Y ahí, a la mitad de las acusaciones familiares, el horror de aquellos que no regresaban sus familiares, hijos, esposos, padres, que iban a buscar un trabajo y no regresaban nunca más. Las ocurrencias, claro que tienen consecuencias. El problema es que no las tienen para quienes las hacen en el poder, sino para aquellos que votaron o detentan la simpatía o la no simpatía por los regímenes, ya sean locales, estatales o federales. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, habló sobre esto el día de ayer. Es verdaderamente de horror esto que se reveló en este rancho, que es prácticamente un campo de concentración, en donde reclutan de manera forzada a la gente, en donde los obligan a desmembrar cuerpos, los tienen privados de su libertad, y una vez que los han destruido psicológicamente, pues quedan permanentemente reclutados para el crimen organizado. Hay quien ahora está diciendo que lo que hace falta es crear nuevos tipos penales y modificar el Código Penal para que esto no vuelva a suceder, y yo me voy a permitir discrepar. No tenemos un problema de falta de leyes. Absolutamente todo lo que se hacía en ese rancho está ya tipificado como delito en el Código Penal y merece muchísimos años de prisión. Lo que tenemos es un problema de ejecución de la ley. Y hay que decirlo con todas sus letras. El legislativo legisla, pero a quien le corresponde ejecutar las leyes, como su nombre lo dice, es al Poder Ejecutivo. Y por eso nosotros lo que le exigimos al Poder Ejecutivo, al Gobierno federal,
es a que ejecuten la ley. Estamos llegando ya a niveles de brutalidad, de horror. Esto no puede ya ser una realidad. Y miren, está muy bien que hablemos del problema de los aranceles que pretende imponer el presidente Donald Trump, pero también tenemos que hablar de los aranceles que pagan cientos de miles de mexicanos al crimen organizado. Aranceles que pagan los limoneros, aranceles que pagan los aguacateros, aranceles que pagan los que tienen una carnicería, una ferretería, y ahí no faltan las leyes. El delito de extorsión ya existe en el Código Penal. Lo que hace falta es que el gobierno ejecute la ley, que se ponga orden en el país. Entonces sí, qué bueno que estemos muy preocupados por los aranceles que nos pretende imponer Estados Unidos, pero también la exigencia al gobierno de poner fin de una vez por todas y para siempre a los aranceles que hoy ya está cobrando el crimen organizado en México. Sí, el arancel que ya habíamos dicho es el que paga el aguacatero, el limonero, la persona que sufre de extorsión, no solo por supuesto, en los pueblos, sino ya en las ciudades. Y ahí a la mitad de esto, las víctimas son los ciudadanos, una y otra vez. Las madres buscadoras y los colectivos de madres buscadoras están convocando a una jornada de luto nacional por lo encontrado en Teuchitlán, Jalisco. 400 velas, 400 pares de zapato. Esto el 15 de marzo, es decir, ya, en el Palacio de Gobierno en la zona centro, allá en Jalisco, a las 5 de la tarde. Alguien me dice, hace 7 años en Acámbaro, Guanajuato, cuando la violencia estaba en su pico máximo, gracias a las lluvias torrenciales hicieron que una foca clandestina se destapara y salieran los cuerpos humanos. Si alguien más dice, ¿y si son sembrados? No. El horror no se siembra, el horror existe. No lo queremos ver o la propaganda pretende ocultarlo, disfrazarlo, disminuirlo. Ustedes decidan cómo se puede decir. La realidad es que ahí está. Y claro que salen los diputados de oposición a hablar sobre Teuchitlán. Vean lo que pasó en Jalisco. En este rancho, en este lugar, este espacio de México, aquí no hubo soberanía, aquí no hubo justicia, aquí se sufrió un infierno desatado por el pacto que ustedes hicieron con el... Ustedes prefieren reunirse con criminales mientras les cierran las puertas a las madres buscadoras. Y fueron ellas, las madres buscadoras, las que con sus manos encontraron el lamentable final que tuvieron sus hijos. Son ellas las que fueron a donde el Estado no quiso ir. Son ellas, las madres buscadoras, las que están haciendo la labor que el Estado renunció a hacer. Este rancho en Jalisco solamente es una muestra de lo que pasa en nuestro país. Es una muestra, pero no se nos debe de olvidar que no hay que minimizarla. Claro, sucede muy cerca de Guadalajara, como hay otros que suceden muy cerca de grandes ciudades, como este rancho clandestino en Reynosa, los que se componen en Coahuila. Pero la realidad es que sí está azotando el crimen organizado en Jalisco, como lo está haciendo en Nayarit y en Colima y en Zacatecas y en San Luis Potosí y en todos lados. Pero vale la pena reiterar y ponerlo sobre la mesa. Sí hay una inacción de los gobiernos estatales, pero fundamentalmente porque la inacción viene arrastrándose del gobierno federal. La complicidad o el dejar pasar que ha sido los últimos años al crimen organizado está costando. La cuenta ya está llegando. Y esa cuenta, al final del día, le está pesando a los ciudadanos. Podemos hoy efectivamente escuchar la manera en la cual los propagandistas tratan de echarle la culpa completamente al señor Alfaro, sin pasarle un solo ápice al que dijo que habría que acusarlos con sus madres. Tendríamos que ver de qué tamaño son las responsabilidades y a partir de eso, tomar en consecuencia nuestras decisiones. Quien no está viendo de qué tamaño son las responsabilidades del exgobernador o el expresidente es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde le hicieron una crítica dura al meeting del domingo. Briefly on to America's southern neighbor, Mexico. Yesterday there was a big party in the Zócalo. Lots of music, mucha fiesta. Perhaps everyone was cheering the end of Abrazos no Balazos.
But it seems too early to celebrate when women and children are being in places like Guanajuato. The United States certainly appreciates the new approach Ms. Sheinbaum has brought to the problem. We hope she will soon take action against major traffickers like Ryan Wedding. We hope she will finish installation of border inspection equipment in Matamoros and expand the E-Trace system to all Mexican states. In return, the United States will redouble its own efforts and keep up the Trump administration's blistering pace. We have to be relentless when the questions we face are existential. Do nation states retain the ability to control the dangerous substances they've created? Ahí tienen ustedes a Curt Whelan, que es uno de los funcionarios del Departamento de Estado, criticando acremente el meeting del domingo y diciendo seguramente estaban felices de que se acabó abrazos no balazos. Los norteamericanos, claro que nos van a seguir usando de piñata y nos van a utilizar hasta que puedan, y más aún cuando están entrando en una crisis económica que no esperaban de manera tan brusca como la que está llegando. Si bien la inflación o los datos de inflación de esta mañana les dieron un respiro después de la tunda económica bursátil que sufrieron durante las últimas 48 horas, todavía falta. Apenas hace unas horas el gobierno norteamericano impuso aranceles, como lo había dicho, del 25% a las importaciones de acero y aluminio a nivel global. Canadá ya anunció que no se van a dejar y van a poner la misma cantidad de arancel a lo que venga. Y la Unión Europea hace unos minutos también habló de esto. Miren, lo que termina por decir la Unión Europea es que van a poner aranceles no solo, fíjense ustedes, no solo a las cuestiones que tengan que ver con aluminio y con acero, sino con otras cosas. La respuesta de la Unión Europea, dicen ellos, es la reimposición de las medidas de retribución que tenían anteriormente con los Estados Unidos y van a poner nuevos impuestos, nuevos aranceles. Una guerra comercial en donde no va a ganar nadie. Así que mientras está la guerra comercial, necesitan un triunfo los norteamericanos. Y en una de esas, el triunfo va a venir a partir del azote a México. Por eso, se apuraron en ciertas reformas. El día de ayer en la Cámara de Diputados dieron para adelante estas reformas que pidió la presidenta Sheinbaum sobre soberanía y prisión preventiva. $327 votos en pro, 116 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 327 votos, lo reservado en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Bueno, ahí tienen ustedes. Fue una sesión de diputados que no estuvo tan suave, porque hubo obviamente pleito entre dos de ellos. Aquí escuchemos. Teníamos ninguna la presidencia de esta Cámara ha establecido que los coordinadores no son limitados por el tiempo. Así, una medida que le han puesto a su coordinador y exijo el mismo trato para todos los coordinadores. En el uso de la palabra el diputado Luis Humberto Fernández. ¿Por qué motivo? Con su venia, su señoría, no debemos dejar pasar este hecho. Ahí tienen ustedes a Doring y a Ávila peleándose uno con el otro como si no hubiera algo mejor que hacer. Aquí escuchemos un poco más del dichoso pleito. Al orador que no importa de qué tamaño sea su capacidad para hacer el ridículo en tribuna, lo que no puede borrar es el nexo que tienen y la alianza intolerable con el narcotráfico al que defienden cada vez que tienen oportunidad en tribuna. Ojalá y con esa misma pasión y vehemencia
hubieran saludado y abrazado a su presidente el domingo, porque solo tiene esa pasión para defender al narco. Y por último, decirle al orador que no le guardo ningún rencor por todos esos adjetivos inmerecidos hacia mi persona. Entiendo que siga haciendo méritos después de 3 derrotas abominables en Aguascalientes, a ver si con la reelección le regalan otra pluri en el 2027. Gracias, presidenta. Bueno, así las cosas en la Cámara de Diputados. Arturo, Federico Ávila, por favor. Y me refiero a ti, me refiero a ustedes, a Federico Polk, el líder del cártel inmobiliario y de esta camarilla de virreyes y de traidores a la nación. Y es que ellos, que se escuche fuerte, ellos no ven la importancia de designar como terroristas a quienes buscan desestabilizar nuestro país. Como ustedes ya lo intentaron en su momento cuando cabildearon con la Suprema Corte de Justicia un intento de golpe de Estado técnico. Si ustedes no entienden la gravedad de permitir que agentes extranjeros realicen investigaciones en nuestro territorio sin regulación alguna, ustedes no conocen, por supuesto, lo que es soberanía. Si ustedes no entienden... Ahí tienen los pleitos en la Cámara. Los pleitos de quién es más terrorista, el que invade el país o el que hace de todo. Ayer la nota eran los perfumes bombas en Veracruz. Hay perfumes bombas en Veracruz, en Poza Rica. Eso no es terrorismo. ¿En serio no estamos hablando de terrorismo? Eso es Veracruz. Si viéramos un poco lo que pasa en Guerrero. Como prueba de una evidencia, si llegara a privarme de mi vida, ya que se me está obligando y exigiendo a privar de la vida a una persona, a una mujer, a una enfermera de nombre Gabriela Lisette Cadena Correa. Ella vive en calle 18, en la colonia Mosigma. Se me está obligando y exigiendo para que yo prive de la vida y no deje ninguna evidencia del cadáver, en lo cual estoy recibiendo y he recibido amenazas directas de los Rodríguez, pues voy a hacer mención de sus nombres y apodos. El principal líder, Víctor Rodríguez, mejor conocido como el Pluma Blanca, y el segundo a su mano, que es Omar Rodríguez, alias el Puma. Ellos son los principales líderes de la célula conocida como los Rodríguez. Toda la población sabe perfectamente que son los responsables de la extorsión, de la venta de drogas, del robo a los pobres ganaderos, del cobro de pisaje a los comercios, a los locatarios, a los concesionarios. Y por temor, todos los ciudadanos no quieren denunciar, no quieren hacer, no los quieren exhibir, por temor a su vida, por temor a su pobre familia. Como se sabe en toda la población, que ellos tienen muchísima influencia con políticos y hasta cuentan con el apoyo de la policía del Estado, que son varias corporaciones que los apoyan. Se les ha visto conviviendo con Félix Salgado Macedonio. Ellos tienen muchísima influencia con políticos y hasta cuentan con el apoyo de la policía del Estado, que son varias corporaciones que los apoyan. Se les ha visto conviviendo con Félix Salgado Macedonio. Conviven descaradamente con Oscar Rodríguez, mejor conocido con su alias el Trompi, junto con Oscar Iván Zambrano González. También se la pasa con Aldo Martínez Lobato,
Estas personas han obtenido muchísimo poder, mucha influencia gracias a Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio hizo un acuerdo con la Fuerza Aérea Mexicana que está en pie de la cuesta. Ellos se encargan de brindarles protección, de brindarles seguridad. ¿A qué? A todas sus avionetas que aterrizan con cargamento de droga. Todas esas personas. Vean ustedes un ciudadano señalando directamente a un senador de estar coludido con el crimen organizado, con la extorsión y con el poder judicial. El país en donde vivimos, el país en donde siempre tenemos más propaganda que cualquier otra cosa y en donde pareciera que no tenemos remedio. Y el remedio, por supuesto, tendría que estar en otro lugar. No tendría que estar en donde estamos y tendría que venir desde arriba. ¿En qué anda la presidenta Sheinbaum en estos días? Escribiendo un libro. Estoy en las últimas revisiones del libro Diario de una Transición Histórica. Hoy terminé el prólogo, espero que en unos meses ya pueda compartirlo con ustedes. Bueno, pues es que se dan mucho tiempo de escribir mientras el país se cae a pedazos. Y quien tiene que escribir para relatar lo que pasa en el país, que son los periodistas, son agredidos. El día de ayer en Tabasco, una agresión a un reportero del Universal. Oye, ¿qué te pasa? Nunca lo toqué. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Manuel López, conocido como Luma López. Desafortunadamente fui objeto nueva cuenta de otra agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Tabasco. Fui derribado, tirado al piso. Desafortunadamente, pues bueno, tuve una lesión, además de un golpe en la cabeza, producto de la caída. Aquí precisamente sobre el libramiento de la... Ayer en la conferencia de prensa matutina llegó la reportera Reina Aide, que de nueva cuenta inquirió, enfrentó a la presidenta, que al no tener Claudia Sheinbaum los talentos, el carisma, la agilidad que tenía Andrés Manuel López Obrador, estas confrontaciones se vuelven ásperas, agrias, ríspidas. Mientras que con López Obrador terminaba, en la gran mayoría de ocasiones, López Obrador dándole la vuelta, Sheinbaum no puede. Y yo decía que no, Reina Aide no es la mejor reportera de México. Muchas de las cosas que dice tiene razón y otras tantas, pues claro que le falta reporteo, es normal. ¿Por qué? Porque también ella sabe que va a ser la única que va a cuestionar este tipo de cosas en la mañanera. Los demás no lo van a hacer. Los demás van a andar en otro rollo, aplaudiéndole a la presidenta Sheinbaum. Y me decía Susana Ochoa, que hoy es parte de Morena y que antes fue parte de Futuro, que yo no veía las mañaneras, las veo diario. Y ustedes son testigos. Tan es así que pues, parte de esa mañanera lo relato a ustedes con una especial acuciosidad. Y ahí es en donde uno se da cuenta la diferencia entre periodistas, ¿sí? Como Reina Aide, que puede tener obviamente ciertas carencias, pero eso no le quita la valentía y la manera en la cual descoloca el poder, y otros tantos que están y que pueden aparecer dentro de la mañanera, cosa que ya hemos hablado, como Arturo Páramo de Grupo Imagen o la reportera de Proceso, entre algunos escasos y los que acaso llegan a aparecer, como en su momento Jorge Ramos, y los propagandistas, que hay un montón. El poder se está volviendo muy cercano a los propagandistas. Aquellos que pueden ser propagandistas de baja clase o las de alta clase. Los que tienen espacios en periódicos connotados y en televisión. Los que tienen apellidos rimbombantes, como aquellos que empiezan con Z y acaban en Epeda. Como aquellos que tienen familiares dentro del poder, ya sean hermanos, hijos, hijas. Claro que hay un montón de propagandistas. Y son estos propagandistas los que no son injuriados o lastimados por el poder, como lo vemos en este caso. Porque aunque sea un policía de calle, es un policía de calle del gobierno de Javier May, que no quiere que se reporten ciertas cosas en Tabasco. Estado que a propósito está en pleito entre May y el equipo de Adán Augusto López. Pero pues habría que entender que les gusta el pleito y que nos hemos vuelto
adictos al pleito, en donde pareciera efectivamente que el cuestionamiento al poder es parte de una cuestión personal, cuando en realidad se trata de algo más sencillo. Llegaron a la administración pública a partir de hacer promesas, ¿por qué no las cumplen? Y terminan haciendo todo mal. El público, el votante, tendría que tener el conocimiento de esto de una manera muy cercana a la realidad, tal vez a veces no con toda la curiosidad debido a los sesgos que puede haber en el oficio, eso es innegable, pero también sin tanta propaganda que termine por nublar lo que está sucediendo en las calles. Y eso, la propaganda, es lo que tiene infestada a la conferencia de prensa matutina. Decir lo contrario es mentir y atentar contra la inteligencia de quien sí ve esas mañaneras. Los pleitos les encantan. Ayer hubo uno más en el Senado de la República. Ahora, una vez más, entre Alejandro Moreno, Alito, y Gerardo Fernández Noroña. Aquí, la parte de Alito. Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza. Denigra al Senado de la República. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería de estar en el manicomio. Necesita un psiquiatra, un psicólogo. Le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el gobierno de la República. No lo pelan, no le dan su lugar. Verdaderamente es lamentable, pero eso es lo que hace un bufón, un lacayo que está arrodillado ante un gobierno que no le permite tener ninguna oportunidad. Entonces, me tiene sin ninguna preocupación lo que diga Fernández Noroña. Lo que sí le puedo decir es que es un ridículo y es una vergüenza lo que representa para el Senado mexicano. Yo creo que los legisladores del oficialismo, de Morena, el Verde y el PT, verdaderamente es lamentable que lo tengan como presidente del Senado, donde todos contribuimos en un ánimo de construir acuerdos y consensos, y que hoy sea lamentable que un misógino, un barbaján, una gente que no tiene capacidad para construir acuerdos y consensos esté al frente del Senado de la República. Y lo decimos porque eso es lo que piensa la gente y el pueblo de México. Un gran patán está hoy al frente del Senado de la República, a mucha tristeza de nuestra gente. Bueno, eso es lo que dice Alito Moreno. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo Fernández Noroña? Y ahorita, si quieren, yo les doy la mía. A ver, por favor. Decía mi abuela cuando yo me enojaba: de tus enojos hago manojos, de sus críticas hago manojos. O sea, francamente, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena. Mayor asunto, estoy convencido que debería estar en la cárcel, estoy convencido que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional, y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones. Bueno, habló un poco más durante la jornada del día de ayer, Noroña, sobre Alito. Pero te puedes equivocar al escoger a tus amigos. Nunca, me dijo, nunca te equivoques al escoger a tus enemigos. Ahí sí, para que veas, me dijo. Porque, mira, Gerardo, si te peleas con un y pierdes, pues van a decir que qué. Y si ganas, pues van a decir que qué abusivo. No, me dijo, tienes que agarrar puros grandotes, para que si pierdes la gente diga, ay, por lo menos se le plantó. O sea, ganas por lo menos el reconocimiento de que tuviste el valor. Y si ganas, ganas. No te pelees con un... ¿Me estás oyendo, Alito? Ay, caray, caray. No, hombre, yo lo quiero al frente del PRI hasta el 2027, que lo desaparezca. Es el sepulturero mayor. ¡Vientos! Ese apoyo sí se ve. Alito, Alito. Para presidir al PRI hasta su desaparición. Él dice que hasta el 3500, pero hasta su desaparición nada más. Así es que, mira.
No está mintiendo, Noroña. Sí, efectivamente, las formas de Gerardo Fernández Noroña no son ortodoxas. Son muy radicales, muy peculiares. Dice Alejandro Moreno que es un payaso y que no sabe construir consensos. ¿Y él sí? ¿Cuánta gente salió del PRI en los últimos 3 años? Dice que le tocó un premio de consolación y que no debiera de ser presidente de la Cámara. Cierto, le tocó a partir de la elección en donde a quien debió haber sido el líder del Senado era Marcelo Ebrard, pero como Ebrard renunció a ese privilegio y le dieron una secretaría de Estado, quedó Gerardo Fernández Noroña. Pero Alito, ¿ha logrado ser presidente del Senado? ¿Ha logrado el consenso de sus compañeros diputados y senadores o se han ido desgranando? No es por defender a Gerardo Fernández Noroña, pero la realidad es que la oposición que existe hoy en día es ínfima en cualquiera de las cámaras y fuera de ella. Por eso cuando se dan cosas como lo del domingo pasado, en donde parece que la oposición a la presidenta Sheinbaum está dentro de Morena, todo el mundo corre a desmentirlo. Fíjate que yo la vi y no me di cuenta de qué pasó, porque efectivamente anuncian la llegada de la compañera presidenta y entonces yo venía viendo su recorrido, saludando a la gente. Ella, yo estaba arriba en el templete, en el presidium, y entonces yo me di cuenta que se fue rápido, que no los saludó como venía saludando, y no supe la razón. Hasta que vi después el video ya me percaté de lo que había sucedido. O sea, no... me parece que, pues que el asunto está superado. La propia compañera presidenta ayer dijo, pues hay que estar despiertos, hay que estar atentos, pues así es, ¿no? Lo demás no tiene relevancia, seguimos para adelante y vamos muy bien, ¿no? La verdad es que van muy bien, pero no tan bien adentro. En esa sí que por eso corrieron a hacer disculpas públicas de algo que dice Fernández Noroña que no tiene importancia. La realidad es que tiene una importancia simbólica en donde una y otra vez se ha dicho que están dejando muy atrás lo que está sucediendo con la presidenta y que tienen sus intereses personales, ya no solo en el caso de una fotografía, sino en decisiones legislativas. Y se ha visto en varias ocasiones, no solo en una, en varias ocasiones. Otro, por supuesto, tiene que ver con la congelación que hay en el Senado de la iniciativa sobre salario digno. Dicen que es responsabilidad del propio Noroña. Gracias, presidente. Para solicitar que en esta sesión se haga un extrañamiento enérgico al presidente del Senado de la República, porque siguen sin publicar la reforma constitucional, de emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa el salario de millones de servidores públicos en México, maestras, maestros, médicos, médicas, enfermeros, policías, guardias nacionales, que ya tiene el voto aprobatorio de al menos 22 congresos estatales, que ya le hice llegar a la presidencia que usted encabeza y al propio senador presidente, y pues hoy se están emitiendo declaratorias de reforma constitucional que se aprobaron hace 5 días, y esta tan importante para millones de personas que se aprobó hace 5 meses, el Senado, la mesa directiva del Senado, no quiere emitir la declaratoria de constitucionalidad, y creo que es nuestra responsabilidad hacerle este extrañamiento a la colegisladora. Muchas gracias. Bien, llevaré su planteamiento a mesa directiva para tomar una determinación ahí. Diputada Irma Juan. Miren ustedes, ahora la culpa también es de Noroña. Tienen ellos mismos unas cosas en donde uno se pone a pensar en dónde estamos parados. Uno de ellos es el caso Cuauhtémoc Blanco, para ser época de mujeres y en donde se supondría que el hoy diputado, antes gobernador, antes futbolista, no tiene nada que temer, pues tendría que excusarse y pedir licencia y enfrentar a la justicia en Morelos. Pero no es así, continúa lo que se sabe, es un proceso de desafuero, o eso pareciera. Hugo Eric Flores, que fue aliado de Cuauhtémoc Blanco durante años hasta que se pelearon y que ahora es diputado, dice lo siguiente. Esta semana o posiblemente inicios de la próxima a tener una reunión de trabajo con la sección instructora para poder afinar unos detalles. Lo cierto es que este procedimiento ya inició desde que se empezó la solicitud y bueno, pues tampoco es de desechar, admitir
Eso llegará a su momento jurídico y tendremos que concluir todas las etapas procesales. Básicamente. Bueno, pues tienen que concluir todas las etapas procesales. Eso es lo que dice Hugo Eric Flores, que es presidente de la comisión en donde tendría que verse si se va o no a desaforar a Cuauhtémoc Blanco. Habló de ello Claudia Sheinbaum esta mañana. El proceso de desaforo del legislador Cuauhtémoc Blanco, preguntarle su postura. Pues es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto. Pues sí, efectivamente se tiene que ver si hay sustento o no en lo de Cuauhtémoc Blanco, pero lo que quiere el poder es pasarlo por debajo de la alfombra. Así, tal cual. Ya que estamos en la mañanera, la presidenta Sheinbaum, claro que habló sobre aranceles después de lo del aluminio y el acero. Lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto, y además agradecemos porque es muy, se da de manera muy respetuosa con México. Entonces, y vamos a estar informando. ¿Confía entonces, presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten? Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, otro que ya también habló de aranceles esta mañana es el gobierno de Canadá, que dijo, pues nosotros también vamos con el 25%. Today, I am announcing that the government of Canada, following a dollar-for-dollar approach, will be imposing, as of 12:01 a.m. tomorrow, March 13th, 2025, 25% reciprocal tariffs on an additional $29.8 billion of imports from the United States. This includes steel products worth $12.6 billion and aluminum products worth $3 billion, as well as additional imported U.S. goods worth $14.2 billion for a total of $29.8 billion. The list of additional products affected by counter tariffs includes computers, sports equipment, and cast iron products as examples. Bueno. Conversaciones. Voy a dejar ahí las noticias por el día de hoy. Gracias a la gente que nos estuvo viendo en Facebook. Me da mucho gusto el poder haber estado con ustedes. Regresamos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Pero voy directamente con René González. Que ya, qué bueno, me da mucho gusto que efectivamente, pese a que pareciera que ya todo está como aquellos cigarros viejos, todo está escrito y ya la música es lo mismo que se presenta año con año en los festivales, año con año, lo mismo año con año. La realidad es otra y eso a mí me da mucho gusto. ¿Cómo estás, René? Me da mucho gusto saludarte esta mañana aquí en Real.
Hola Gonzalo, bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. Te escucho Gracias muy por la bajito. Te invitación. voy a tener que sacar y te pido que me Ok, vuelvas a pedir invite porque por alguna razón te escuchas muy, muy lejos. Eso pasa. No te preocupes. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, yo te pediría que me vuelvas a pedir invite, ¿no? Para que ya se escuche bien, porque si te escuchabas como si estuvieras en la luna. Y yo sé que puedes estar en un lugar muy lejano, pero esperemos que ahora sí te escuches mucho mejor. Ahora que me pidas invite de nuevo, porque pues, la verdad, a ver, voy a tratar yo de buscarte. René, a ver si me da, porque luego cuando estoy al aire no da este tipo de cosas. Ya saben ustedes que el internet tiene estas tristes características, pero vamos a ver si ahora sí da, para que podamos platicar con René González, ¿no? Que ya debe de estar muy listo con esta canción que se llama A la playa. A ver si ahora sí tenemos la posibilidad. Y en un rato más vamos a hablar con Juan Carlos Corcuera, que está comenzando también su proyecto Evaristo, así se llama. Entonces, por un lado tenemos a René, por el otro tenemos a Juan Carlos Corcuera. Estamos muy llenos de información musical esta mañana aquí en Real, esperando que funcione. Ahora sí, no sé qué pasó, porque no llegó, no está con nosotros René, lo cual me da mucha tristeza, ¿no? Entonces, mientras logramos restablecer la comunicación con René González, que ya debe de estar entrando en algún momento más. Reporte de tráfico. Pues voy a ir con Marco Vinicio para que apuremos un poco el paso en esta mañana aquí en Real. Así que muy, muy rápidamente voy a ir con Marco, porque dice que René is unable to join. No, pues muy mal. No, bueno, pues ahí está René. Vamos a ver si efectivamente da y si entonces... Si da, pues me quedo con René en lugar de ir con Marco, ¿no? En cualquiera de los casos, porque Marco tampoco está listo, ¿no? Y ahí está también Juan Carlos Corcuera. Entonces, primero voy con René, que ahora sí ya lo metí, y si no voy con Marco, y si no voy con pues voy con quien tenga que ir, ¿no? En pocas palabras, al fin y al cabo ya están todos listos aquí, pero la tecnología siempre nos juega unas malas pasadas. Disculparán ustedes que este tipo de cosas sucedan. Yo sé que no tienen ustedes la responsabilidad, sino todo lo contrario. Mientras tanto, les puedo decir que Marco Rubio, el secretario de Estado, pues sigue negociando un cese al fuego en la zona de Ucrania. Aquí, el señor Rubio. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. I want to personally we both want to thank the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty, for hosting us, for making this possible. They've been instrumental in this process, and we're very grateful to them for hosting us here today. And hopefully we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver si efectivamente avanza el plan de paz. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Afortunadamente bien. Bueno, tú sí te escuchas fuerte y claro, entonces de la posibilidad de que des el reporte de tráfico. Claro que sí. Buenos días. ¿Cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos? En Mariano Otero, bajando el paso del nivel que está pasando periférico en dirección hacia Copérnico, hay un percance entre particulares, tómenlo en consideración. Hay otro percance en Porfirio Díaz y Esteban Alatorre en dirección hacia el centro de la ciudad, en Avenida Adolfo Hort y Comina Concepción, otro percance, además cierres parciales en Volcán Popocatépetl y Volcán Pico de Orizaba, al acordarles a todos de las obras que están en la Avenida Faro de Barlovento hasta Avenida Las Rosas, semáforos que no funcionan esta mañana, Avenida Vallarta, Niño Obrero y Calzada Independencia Periférico Norte, donde prácticamente la zona es un estacionamiento desde la zona de la Barranca hasta la zona de Artesanos. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Aviación y Santa Margarita, Juan Gil Preciado y Arco de Triunfo, Avenida Revolución en su cruce con Río Nilo y Avenida Alcalde y la zona de Villa Camacho, es decir, la Glorieta de la Normal, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Real, Gonzalo, todos, mira, ya está René, buen día. Gracias, Marco, te lo agradezco mucho. Buen día, hasta luego, saludos, hasta mañana. Gracias, muy buenos días. Ahora voy con René, que ahora sí, ya. A ver, vamos a hablar si ahora sí ya funciona tu audio, René, ¿cómo estás? ¿Me dices, Gonzalo? ¿Me escucho bien? Perfecto y claro, ¿ves? Ahora sí te escuchas como si estuvieras al lado mío, que era lo que fallaba hace un momento. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bien, Gonzalo, gusto saludarte también. Me da mucho gusto estar aquí y gracias por la invitación. Oh,
el agradecido soy yo, sobre todo porque sí creo que de pronto estamos viendo una réplica de sonidos ya conocidos desde hace algún tiempo en festivales y en lugares, cuando hay cosas que vale la pena poner el reflector, ¿no? Como lo que estás haciendo tú en este 2025. Muchas gracias. Sí, Gonzalo, fíjate que me cambié de lugar porque el otro era el que no me escuchaba claro, pero aquí sí hay internet. Eh, lo que bien mencionas, sí, fíjate que parte de esto fue trabajar con Rul Velázquez de Siddhartha, que me llevó por este lado. Es la primera canción que suena un poquito más fresca, un poquito diferente. Y como tú lo sabes, ya he estado aquí contigo, siempre me ha gustado como darle ese toque a mis canciones, tanto en la letra como en las producciones, y creo que eso es lo que se alcanza a percibir. No hay algún tipo de, bueno, siempre hay riesgos en la vida, pero aquí es un riesgo calculado. Sin embargo, el ego siempre nos impide ir muy adelante cuando tomamos riesgos. ¿Cómo rompiste ese ego y esas inseguridades para buscar otros caminos musicales? Aquí nos están saludando, hola Nara. Fíjate que sí, como bien dices, es algo fuerte por el tema de que tú llegas con la obra, a lo mejor de una manera al principio, y el productor te dice, oye, René, ¿sabes qué? O fulanito de tal, ¿qué tal si nos la llevamos de este lado o que suene de esta manera? Y sí es difícil porque al principio, como es tu bebé, es tu obra, dices, no, espérate, no le muevas. Pero digo, esta persona Rule sabe de lo que habla, sabe sabe lo que hace. Entonces, viniendo también de él, también como maestro, tú puedes decir, ¿sabes qué? Creo que tiene razón, creo que va para buen rumbo esto y voy a confiar. Y me voy a quitar el ego, me desapego del ego y vamos confiando. Y al escuchar el resultado, cómo iba avanzando la maqueta, luego la mezcla, luego el máster, dije, totalmente era por ahí. ¿Cómo es el proceso creativo de La Playa? ¿Cómo te inspiraste para hacer esta canción? Fíjate, Gonzalo, que al principio la canción, como me preguntaste, iba por otro lado, no era tan playera, no era tan tropical, y Rul me propuso algo que se llama, que él hace con Siddhartha muy seguido, que se llama la improvisar. Oye, René, ¿sabes qué? Vamos a hacer una impro ahí en el estudio. Te voy a dar los acordes de la canción y me vas a ir soltando palabras. Yo nunca había hecho este ejercicio y la verdad es que resultó muy bueno porque me explicaba Rul que la impro lo que hace es que lo primero que te venga a la mente a veces es una es buen juguito para la canción. Entonces empecé a improvisar y me empezó a decir, Rul, a ver, anota todo lo que estás diciendo, lo anotamos y ahora sí volvimos a hacer la canción y fue a la playa. ¿De dónde me inspiré? De estos viajes con la persona especial, de decir, oye, ¿sabes qué? El fin, ¿qué tal? ¿Qué haces el fin? No, pues no sé, pues vámonos a la playa, vámonos a Chapala, vámonos a Tapalpa, Mazamitla. Ese tipo de inspiración surge de irse de viaje con esta persona especial de la nada, sin planearlo. Y eso me lleva a el estar enamorado es lo mismo que el crear una canción. Se vive ese proceso de fantación casi natural, sin que uno lo controle. Qué buena analogía, Gonzalo, no lo había pensado así, pero sí es similar, ¿no? Como ese rush que te da, de ese impulso, esa sensación de decir, vamos haciendo esto, en el caso de irnos de viaje con esta persona especial, enamorarse. Sí, yo creo que debe ser similar. Y uno creativo, otro un poquito más con las endorfinas, serotonina y así. No, y sobre todo porque como me lo dices, si hiciste este método del improv, de hacerlo de manera muy orgánica, sin que no hubiera nada alrededor que te limitara, eso termina por ser la primera etapa del amor. Ahora, el problema de vivir la primera etapa del amor es que eso es una primera etapa y luego hay gente que se quiere quedar en ella y es prácticamente imposible. Es correcto. Sí, 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 como que nos confundimos, la gente se confunde. La etapa de enamoramiento, que es un proceso y con muchos neurotransmisores que dices, a ver, estoy sintiendo esto, no la puedo dejar de ver a esta persona, la quiero hablar con ella todos los días. Y luego surge otra etapa que ya es más de consolidación, más de hacer equipo, y la gente se confunde y ya no sigue por esto, y es que ya no la quiero. No, pues ya no estás enamorado, pero sigue el grado de confiar, de equipo, pero bueno,
Sí, totalmente coincido contigo, Gonzalo. Es la primera canción del 2025. ¿Cuál es el camino para este año? Va a ser, ahora sí que consolidación. Sigue otra canción para mayo, creo, más o menos. Eh, Creo que dos más. Quiero sacar entre 4 y 5 este año para que sea el segundo material de René Gons. Ya tengo uno, Almalaxia, que salió en el 2023. Quiero para finales de 2005 juntar estas 4 o 5 canciones nuevas, más 2 que tengo del año pasado que no están en ningún material, y hacer el siguiente LP. Me imagino que entonces tienes mucha chamba y que además lo importante ahorita es que te escuchen para que la chamba sea mucho más sencilla. Cuando ves que efectivamente suben los clics y las escuchas, pues dices, voy por buen camino. Sí, no, hombre. Gracias por el espacio. Te repito, y es un gusto estar aquí. Ojalá les guste A la Playa. Es una canción más fresca, un poquito más chill de lo que venían escuchando de René Gons. Y bueno, espero conectar con más gente y agradecerle a Rul Velázquez, mandarle un abrazo, un saludo desde acá. Estoy muy agradecido con él por haber trabajado de esta manera y a la gente que nos escucha, espero les guste mucho. Pues me da mucho gusto poder tener la oportunidad de volverte a ver, de platicar contigo en esta nueva etapa y que te vaya muy bien. Bueno, que sea la primera de varias que tengamos conversaciones en este 2025. Con muchísimo gusto, yo encantado, Gonzalo, de estar aquí contigo. Y gracias, pues estamos aquí en contacto y que sea exacto la primera de muchas en 2025 para presentar aquí contigo en tu programa. A la Playa, René Gons, para que lo busquen en todas las plataformas de streaming y que le pongan muchas veces clic, porque eso siempre le funciona al artista. Muchas gracias. En redes, pues bueno, así me pueden encontrar, René Gons MX, plataformas digitales como René Gons con Z. Y bueno, esperemos les guste esta canción. En esta época de marzo, abril, cuando ya se empieza a ir la gente a la playa, pónganla en la carretera o ya estando ahí en la playa con una cervecita, un vinito, les va a gustar. Creo que va a caer un point. Que sea banda sonora. Te mando un gran abrazo. Abrazo, Gonzalo, muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días. René Gons esta mañana aquí en Real. Conversaciones. Bueno, y ahora, permítanme por favor, porque entonces, como les decía, tengo una entrevista con el señor Corcuera, que la primera pregunta que le tengo que decir es, ¿cómo le tengo que decir ahora? Porque le digo Juan Pablo o le digo Evaristo. Y ahorita vamos a ver por qué. A ver, entonces, ¿cómo te digo? ¿Juan Pablo o Evaristo? Hoy puede ser Evaristo, pero Juan Pablo también, porque pues, nos conocemos de tantos años que se vale ambos. Sí. A ver, y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento conectaste con Evaristo? Porque leí que efectivamente era el nombre que te iban a poner en un inicio, luego ya decidieron que iban a poner algo mucho más, pues no quiero decir normal o común, pero sí algo que no es tan peculiar como el nombre Evaristo. ¿En qué momento decidiste tú, quiero ser Evaristo en esta etapa de mi vida profesional? Pues creo que siempre fue como un nombre que me movía mucho, es el nombre de mi tatarabuelo, y fue como una figura muy especial, era como un hombre del desierto, visionario, pues por ahí del siglo XIX, y creo que su voz y como el nombre empezó a sonar en mi cabeza por ahí del 2017, 18. Me recuerdo que estábamos en Cumbre Tajín y les platicaba a los chicos de Porter y a otras personas que tenía ganas de nombrarme en algún momento Evaristo y hacer un proyecto musical. Y bueno, pues ahora en este 2025 estamos ya de fiesta presentando Evaristo contigo y pues qué mejor que hacerlo contigo. Tú fuiste la primera persona que creyó en mí y creyó en Technicolor Fabrics allá por ahí del 2007 y recuerdo cuando pues sonó por primera vez Breakfast on Feelings en RMX y pues estoy súper agradecido contigo y poder estar acá en tu espacio. El agradecido soy yo, pero en realidad los primeros que creyeron fueron pues tus amigos, tus familiares y tú mismo, al crear efectivamente esos sonidos que eran símbolos muy distintos a lo que había en la escena tapatía en ese 2007, y eso me lleva a, fíjate el recorrido, van a ser 17 años, de 18, 19 años de que comenzaron los Technicolor Fabrics, y en ese tiempo tú has ido y venido musicalmente hablando, y en ese trayecto encontraste también
otros caminos que querías recorrer de tu propia existencia. Y creo que el creer en esos caminos es lo más complicado cuando ya tienes éxito. Y ustedes, como los Technicolor, ya sean 5, sean 4, sean 3, los que estén, tienen un profundo éxito entre su generación y las generaciones posteriores. Sí, totalmente. Como bien mencionas, pues creo que como personas tenemos pues un abanico de maneras de ver el mundo y de sentirlo, que se siente bien chido poderlo como compartir y atreverse uno a hacerlo, ¿no? Porque como dices tú y como estábamos en la entrevista anterior, pues como que es fácil quedarse en el lugar cómodo y quizá hacer lo que ya estabas habituado y que lo sabes hacer bien. Y como que en este momento quería expresar una cara distinta de mi mundo interno, entonces, pues, y volver a retomar también el inglés, que tenía muchas ganas de escribir de nuevo en inglés y compartir Gateway Drug con ustedes. ¿Qué encontraste, antes de entrar a Gateway Drug, qué encontraste en esta etapa de Baristo que no tenías en la etapa de los Technicolor como ser humano? Creo que, bueno, en Technicolor Fabrics creo que se expresa como una cara mía como más alegre, al mismo tiempo un poco melancólica, reflexiva. Y como que en este proyecto de Baristo quería expresar como una cara mía que va como hacia un lugar más hondo y profundo. Soy una persona que me gusta también pasar mucho tiempo en silencio, que me gusta, pues sí, o sea, puedo ser una persona muy social, pero también soy una persona muy introspectiva y creo que esa introspección pues me lleva a lugares pues que de repente pueden ser incómodos, ¿no? Para compartir de manera pública y quizás son como conversaciones que pueden ser incómodas, pero al mismo tiempo son muy liberadoras. No termina por ser lo incómodo, lo realmente creativo. Vamos, creo que como seres humanos siempre estamos huyendo de la incomodidad. Y es lo natural. O sea, es desde que no te gustan las verduras porque son agrias o son amargas y que al final de cuentas sea algo que realmente te funcione para tu vida cotidiana. O hay gente que no le gusta vestirse, hay gente que no le gusta socializar, pero lo tienes que hacer. Y hay conversaciones mucho más profundas que son igualmente incómodas. Pero si no rompes esas incomodidades, vamos, lo estamos viviendo hoy en día en México. Hablar de asesinatos y desapariciones es brutalmente incómodo, pero si no rompes esas incomodidades, no puedes evolucionar y te quedas en un status quo que termina por ser, al final de cuentas, ya no solo incómodo, sino insoportable. Sí, totalmente. Y creo que, pues, se requiere tener valentía y creo que me siento en una etapa con esa fuerza interna. Pues yo cuando empecé en Technicolor, pues era una persona mucho más chiviada, inseguro. Y creo que las tablas del escenario, de escribir y escribir, pues a veces la gente conecta con tu música, otras veces no. Y como tener todo ese sube y baja de experiencias, pues ahora como que me da esa fuerza para poder compartir esta nueva etapa de mi carrera musical y pues sí, como atreverme a compartir pues esas cosas que nos incomodan o que nos dan esperanza y creo que pues tú lo haces muy bien y creo que pues también me inspira a que pues yo desde la música siga siendo congruente con ser más reales, ¿no? ¿Cuál fue el principal obstáculo o el más difícil de superar? Obstáculos internos, el tener que hacer música de manera individual y no hacerlo en una agrupación, el encontrar que hubiera gente que dijera, sí, vete por solista en este proyecto y deja un rato los Technicolor. ¿Cuál fue el escollo que dijiste, este es el que me está doliendo más? Creo que el hecho de, o sea, componerlo, el álbum fue muy catártico, fue muy bello. Creo que el compartirlo en este nuevo formato digital me tomó como un tiempo en como asimilarlo. Pues yo empecé casi en MySpace y pues todas las evoluciones que ha habido.
Y creo que eso fue como una primera traba, como que no, sobre todo después de la pandemia, como que siento que todo estaba como muy cambiante, la manera de compartirnos en la vida digital, pues como que no tenía claridad en cómo hacerlo y pues afortunadamente gracias a amigos que pues les saben chido a todos estos temas de redes sociales y tecnología, como que me fueron ayudando a encontrar como una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pues se siente bien poder ahora también tomar las riendas de la comunicación pues más cercana, ¿no? Porque antes creo que la comunicación era más distante entre el público y el artista y creo que pues también es como romper con otra forma de miedo y No, creo que se siente bien. fíjate, ahorita que lo decías, pues sí, a ti te tocó todavía el que le gustara una canción o tuvieras que payolear a un programador y que era la manera en la cual podía tu música ser conocida en la radio. Hoy la radio se está volviendo desgraciadamente muy obsoleta porque de hecho, pues una canción como Getaway Drug, pues va a tener un montón de clics en plataformas, no necesariamente porque yo lo mande, sino porque tienes la calidad y tienes un fanbase que te va siguiendo. Entonces, ese tipo de cosas funcionan de una forma interesante y además la calidad de la canción y eso me lleva ahora sí a hablar de ella. ¿Cómo llegó la inspiración para Getaway Drug? Fíjate que se escucha mucho ese ruido exterior o no, o estamos bien. Poco, pero puedes dejar, me imagino que es la bomba de agua o algo por el estilo. Déjame le cierro. Sí, justo como que en esa época el álbum tiene canciones de diferentes etapas de mi vida y bueno, cuando estábamos cuando escribí Gateway Drug, justo fue en una primera versión, fue antes de la pandemia y que creo que estaba viendo como una especie de roller coaster entre giras, vida nocturna, vida afectiva, o sea, como que siento que estaba como en una especie como de tornado. Y recuerdo que una mañana, pues ya agarré la guitarra y había estado escuchando mucho a los Doors. Y dije, órale, como que siento que la energía que comunica Jim Morrison es como misteriosa, seductora, al mismo tiempo profunda. Y justo estaba yo en un momento me clavé a estudiar canto como 4 años y mi maestro me decía, explora más tu registro grave, creo que es tu voz natural, como barítono. Y fue también como romper con el concepto de mi voz, ¿no? Y poder descubrir también este registro grave fue muy, muy bello. Y pues sí, también como ponerle nombre a aquellas cosas que de repente me hacían feliz, aparentemente, ilusoriamente, pero realmente me estaban llevando a un puerto pues, destructivo, ¿no? Entonces, de eso fue un poco la inspiración. Pienso mucho, escuchándote, en donde siempre, en esta vida mediática de entretenimiento, pero fundamentalmente la artística y la musical, que tiene estas características en donde viajas tanto y tienes pues tantos placeres fatuos, que sí llega un momento en donde, por lo que puedo entender, te cansan esos placeres. O sea, llega un momento y dices, esto no es lo que me satisface a futuro, esto no es lo que me llena, tengo que buscar otros caminos, pero ese tipo de reflexión no la tiene todo el mundo, ¿o estoy equivocado? Pues yo creo que sí, no necesariamente, y digo, siento que no tienes que tocar fondo de que estar abajo del puente para como darte cuenta que cierta forma de vivir no te está dando como armonía y paz. Y al mismo tiempo digo, súper agradecido por todo el viaje que me aventé y lo que viene. Y creo que también pues los 20 son para eso, ¿no? O sea, creo que darte este espacio para expresarte, para sentir, para viajar, para probar cosas, o sea, creo que están bien chidos, pero al mismo tiempo hay que pues, estar alerta uno a saber con qué cosas sí quedarte y con qué cosas no. Entonces, pues creo que también se disfrutó vivir el cliché hasta cierto punto, pero pues sí, no es
sostenible, ¿no? O sea, me imagino que tipo, ¿cómo ha de ser, no sé, la vida de Mark Zuckerberg o gente así, billonarios así? No creo que sean, no hay tanta diferencia entre las cosas que nosotros podemos experimentar. Bueno, ellos tienen avión privado y pueden ir a cualquier lado y llegar rapidísimo y comprarse lo que quieran, pero siento que esa sensación de vacío es la misma y que creo que no te lleva a ningún lado y siento como si estuviéramos llegando como un colapso de la civilización. Claro que lo material es especial y se aprecia y lo agradecemos, pero también este culto como a lo material, a las sensaciones, al ser reconocido, ¿no? También eso me da mucho como viaje el estar en redes sociales y volver tema likes y shares y como esta gratificación inmediata, pues también es otra forma de una droga de escape, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, hay que también entrarle al casino y saberse salir a tiempo. Por eso durante algún tiempo borraste todas las fotos de tu Instagram, porque no es por una cuestión de Evaristo. Yo recuerdo que tendrás como 6 meses, un poco más, en donde solo había una foto en tu cuenta de Instagram, porque decidiste que eso no era necesariamente lo que te satisfacía. Sí, fíjate que fue también como un ejercicio de, no estuve en Instagram, o sea, no me metía ni nada, como en 5 o 6 meses, y me sentí muy bien, o sea, estaba como que no tenía barullo mental. De repente sentía que antes estaba escuchando cosas que, no sé, puede ser algo que escuchaste en un podcast o la noticia de Ucrania y siento que estaba perdiendo cierta higiene mental y ahora que estoy regresando, pues quiero tratar de mantener ese balance entre entrar, pero saber estar, no tener el FOMO de estar ahí en la red enterándome de todo, ¿no? Pero pues tampoco aislarse. No sé, creo que es un balance que todos estamos tratando de buscarlo y pues al final, tanto tú como yo, pues somos personas que nos dedicamos a compartir nuestro arte y pues tenemos que estar ahí puestos, ¿no? Pero me vino muy bien estar un rato ausente. Pero fíjate, afortunadamente para ti, tu arte sí es muy, muy constructivo, porque la música que haces tanto en como, a ver, claro que va a trascender mis rants en redes sociales o en este tipo de cosas, pues se van a olvidar y eso es lo de menos. Y eso siempre los voy a admirar a ustedes que empezaron tan jóvenes y que tienen una carrera tan fructífera. Toda la escena tapatía que conocí, no solo ustedes, a Caloncho, por supuesto a Siddhartha y a los que vean a su alrededor, los Space Ocean, a René Gonzi, en fin, hay un montón, a Ellis, por supuesto, a Agris, a la gente que está a su alrededor, siempre se les va a reconocer esa parte en donde sí hicieron un montón de sacrificios, pero se están dejando un legado, y tú lo sigues construyendo, Juan Pablo, y eso siempre es de reconocer. Ya se puede escuchar Gateway Drug en todos lados, ¿no? Sí, ya está en todos lados y bueno, también hice un video oficial porque soy romántico de los videos y me encantan. Y también ya lo pueden ver en YouTube. Fue un video bien especial que grabamos allá en Veracruz porque la mitad de mi familia es de Veracruz y tenía muchas ganas de hacer algo allá y pues sí, grabamos este video así bien especial, así de que fuimos 2 personas en un carro, en una lancha y vámonos. Sí, lo estaba viendo aquí también el video, pero además tiene una fotografía muy especial, o sea, porque además sí hacen como mucha alegoría a estos, pues no solo a este brutalismo que luego se encuentra también y que no es tan admirado en Veracruz. Exacto. Tal cual. Pues Juan Pablo, mucho éxito. O sea, yo sé que esta es la primera canción de otras que escucharemos del proyecto Evaristo y vamos a hacerlo al revés. Te voy a decir Evaristo por los próximos meses, porque esa es la personalidad que decidiste tomar, ese es el proyecto que estás lanzando y que estás cosechando poco a poco. Y entonces ahí lo único que queda es aplaudirte y dejar muy en claro que lo que viene para adelante tiene que ser puro éxito, porque si tú tienes éxito, la gente que te escucha también lo tendrá. Muchas gracias por las flores y gracias por volver a conectar y por las bendiciones de inicio de proyecto. Y se viene este año un álbum completo, se llama Manantial, son 10 tracks, mitad en inglés, mitad en español. Y
pues siento que llega en un buen momento en esta etapa de la humanidad que está muy peculiar, muy caótica, pero también con mucha esperanza. Yo siempre te tengo que decir que cuando te veo y platico contigo me das una enorme paz y eso siempre se agradece. No, pues gracias. Qué buena onda. Te mando un gran abrazo a donde te encuentres esta mañana. Igual, mi hermano, muchas gracias, bonito día. Cuídate mucho, ahí está Evaristo, el proyecto se llama Evaristo, Gateway Drug es la canción que ya tenemos en programación aquí en Real y que pueden ustedes escuchar en la programación y bueno, también en redes sociales, por supuesto. Y me faltaron muchos nombres de la escena tapatía, por supuesto que me faltó Porter, empezando por ahí, y está Press, y está Colores Santos, y está Sage Skylight, y está Costa de Ámbar, y están muchos más que sí hay escena tapatía. Yo creo que eso es lo fundamental que tendríamos que recordar todos. Sí hay una enorme escena tapatía que por gracia o por desgracia no hay por parte de la radio hoy en día el espacio para decir, hey, háganle caso a esto. Entonces, como ellos no quieren, pues vamos a hacer nosotros, les guste o no les guste. El Evangelio del día. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio por esta generación y los condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Mañana a las 8:30 de la mañana. Aquí está Gateway Drug de Evaristo. Ayer empezamos el programa con ella y hoy lo terminamos. Y yo les recomiendo eso, busquen lo nuevo. Yo sé que está padrísimo vivir en la nostalgia, pero no se trata de eso la vida. Muy buenos días.